Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a resolver una práctica dirigida cuyo archivo les estoy alcanzando. Se trata de encontrar las medidas de tendencia central, de partición, de dispersión y hacer un esbozo y análisis del polígono de distribución de frecuencias de esta muestra de datos. Para ello, en el cuadro que se les indica inicialmente, hay que, de acuerdo a los datos del enunciado, se elabora la tabla de distribución de frecuencias. Hay que hacer un diseño. La parte básica de la estadística justamente consiste en conocer o desarrollar habilidades para el diseño de las tablas en donde van a registrarse los datos de la investigación, ya sea en forma manual o en forma computacional. Entonces, partiendo de la tabla mostrada en el encabezado, como nos pide encontrar las medidas de tendencia central y de partición y de dispersión, tenemos que diseñar la tabla adecuadamente de tal manera de que entre las operaciones de las columnas podamos encontrar la información para aplicar las fórmulas, si es que lo queremos hacer por medio de calculadora, y si queremos a través de un software hay que obviamente conocer el Excel. En el Excel están las funciones estadísticas, solamente que es cuestión de dedicarse a resolver de acuerdo a el algoritmo que tiene cada una de las funciones. No es difícil, pueden intentar entrar al Excel, van a fórmulas y encontrarán ahí, dice estadísticas. Ahí encuentran diversas fórmulas estadísticas para poder calcular los parámetros estadísticos que deseemos. En este caso vamos a hacerlo en forma manual con el uso de calculadora. Entonces preparamos nuestra tabla, pero antes de ello completamos nuestra tabla, sobre todo las clases. Empezamos a determinar las clases y la marca de clase, porque ya tenemos la columna de frecuencia absoluta. Entonces, ¿cómo encontramos las clases? Partiendo de este único dato que es 43. Nos dicen que la amplitud es constante y es igual a 6 y que 80 son los datos, y que están ordenados ascendentemente. Ascendentemente quiere decir que la primera clase empieza en la parte inferior y la última clase está en la parte superior. Como el 43 está en el intermedio, ¿qué hacemos? Como los datos son continuos, vamos a suponer eso que son continuos, sumamos a este número 43 sucesivamente 6, sería 43 más 6, 49, más 6, 45, más 6, 51. Eso en la parte superior. Ahora, ¿cómo encontramos la columna de la derecha? Sumamos al número 43 hacia la derecha, sumamos 6, sería 49. Y de aquí hacia arriba vamos sumando sucesivamente en cada celda 6. Y ahora en el caso de la parte inferior, ¿cómo formamos las clases inferiores? A partir del 43 restamos 6 en esa columna, en esa división. Vamos bajando hasta la primera clase. La parte derecha, partimos de la primera clase, le sumamos al límite inferior, le sumamos 6 y encontramos el límite superior de la primera clase. Y de ahí vamos sumando sucesivamente 6, 6 hasta encontrarnos con la del 43. Hecho eso, tenemos la siguiente tabla, ¿no? Que tenemos acá, este simbolito indica de que el lado izquierdo es cerrado y el lado derecho es abierto. ¿Cómo encontramos la marca de clase? No se olviden, sumamos 19 más 25, al resultado lo dividimos entre 2, nos da 22, ¿de acuerdo? 19 más 25 es 44, dividido entre 2 es 42. ¿Cómo encontramos la siguiente marca de clase? Al número 42 le superponemos 6 sucesivamente hacia arriba y tenemos las cantidades que ustedes tienen en la columna correspondiente. Paso seguido, para encontrar la media aritmética, lo primero que tenemos que tener es la suma
de los productos de la marca de clase por las frecuencias, o sea, la columna de marca de clase por la columna de frecuencias respectivamente. Sumamos ese producto, da 3674, y la media aritmética, no se olviden, no es sino la suma de esos productos frecuencia por marca de clase de cada clase dividido entre el número total de datos, que es 80. Eso nos sale 45,925. Lo redondeamos simplemente a 45,9 porque ese dato lo vamos a utilizar ya para calcular el resto de esta dígrafo. Para calcular la varianza, desviación media, desviación típica y coeficiente de variabilidad, preparamos o agregamos columnas a la tabla anterior, como las que están mostrándose acá. Necesitamos una columna x sub i menos la media aritmética. A este valor, a esta diferencia, lo elevamos al cuadrado en la siguiente columna, y a este valor de esta columna lo multiplicamos por la frecuencia de cada clase, y vamos a tener ya la fórmula. De acuerdo a la fórmula de la varianza, es la suma de los productos de las frecuencias de clase por las diferencias entre la marca de clase y la media aritmética de cada clase elevado al cuadrado, y eso dividido entre n-1, según la fórmula que ustedes tienen ya en los archivos anteriores. Entonces, todas estas tres columnas, x sub i menos la media aritmética y el cuadrado de esta diferencia multiplicado por su frecuencia, son tres columnas, nos va a servir ¿para qué? Para tener la suma total. Esa suma total es un valor importante que, dividido entre n-1, me va a dar la varianza. Acá tenemos varianza, la suma de esas cantidades dividido entre, claro, acá falta el signo de sumatoria, ¿no? Que es, ¿cuánto? 14.191.6 tenemos acá, entre n-1, que es 79, nos da la varianza. Entonces vendría a ser 179,64. La desviación estándar no es sino la raíz cuadrada de la varianza. Sacamos raíz cuadrada de este valor, nos da 13,40. Ahora, el coeficiente de variabilidad, de acuerdo a la ecuación que ya conocen en los archivos anteriores, ya tienen la fórmula, se divide la desviación estándar entre la media aritmética y el resultado lo multiplicamos por 100. Nos resulta 29,19. Eso es con respecto a las medidas de dispersión. Ahora, ¿cómo encontramos la mediana, la moda y el resto de medidas de partición? Las medidas de partición se calculan en forma semejante a cómo se calcula la mediana. Entonces vamos a calcular la mediana. Para calcular la mediana, miren, la mediana y medidas de partición, ¿qué hacemos? Agregamos en la tabla de frecuencias la columna f sub i mayúscula, que significa frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta, miren, se parte de la primera clase. Ojo, por si acaso el examen no es broma, miren dónde empieza la primera clase, la clase inferior. Desde ahí empezamos a acumular. A 6 le sumamos 9, tenemos 15, le sumamos 11, tenemos 26, le sumamos 8, 34, le sumamos 4, 38, le sumamos 10, 48, le sumamos 26, tenemos 74, y por último le sumamos 6, tenemos 80. Eso es la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Cómo calculamos la mediana? Para ello dividimos el total de datos, que es 80, entre 2. 80 entre 2 es 40. Vamos a la columna de frecuencias absolutas y miramos el número inmediato superior a 40, que es 48. Esa es la clase donde está la mediana. Entonces ya ubicamos la clase de la mediana. Empieza en 49, por eso tenemos límite inferior 49, y termina en 55. El valor de la mediana, para comprobar que está correctamente calculado, debe estar en esos límites. O sea, ser más que 49, pero menor de 55. ¿Cuánto nos sale? 50,2. ¿Cómo se calcula? Para ello, el límite inferior es 49, más, de acuerdo a la formulita, el número de datos, que es 80 entre 2, que es 40, menos
la frecuencia acumulada anterior. Si estábamos en 48, la anterior es 38. Por eso tenemos 40 menos 38. Lo multiplicamos por la amplitud de clase y el resultado dividimos entre la frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana. La mediana está en la clase que empieza en 49. Entonces, eso es 10, como ven acá en la fórmula. Entonces, las medidas de partición se calculan de la misma manera. Por ejemplo, el primer cuartil. ¿Cómo se calcula? El primer cuartil es simplemente 80 entre 4. Da 20. Vamos a la con frecuencia absoluta 20. La inmediata superior, ¿cuál es? 26. Vamos a la izquierda, 46, en 31. 31 empieza el primer cuartil. Acá, por eso empezamos en 41. Más los 80 entre 4, que es 20, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 15. ¿De acuerdo? Lo he puesto en paréntesis, multiplicado por amplitud, que es 6, y lo divido entre la frecuencia de la clase donde está ese cuartil, que es 11. Entonces, haciendo operaciones ya me sale el cuartil 1 vale 23,73. Y así, por ejemplo, el decil 8, ¿cómo lo calculamos? El decil 8 simplemente es 8 por 80 entre 10. ¿Cuánto sale? 8 por 80 entre 10 sale 8 por 80 entre 10. Sería 64. 64, ¿dónde estará entonces? El cuartil va a estar acá. Perdón, ese decil va a estar en acá. Repito, decil 8. Vamos a calcular el decil 8. ¿Cómo lo calculamos? 8 por 80 entre 10. El 0 del 80 entre 10 queda y quedaría 8 por 8. 8 por 8 es 64. El inmediato, la frecuencia absoluta inmediata superior es 74. Vamos a la izquierda, está en 55. Por eso el decil 8 empieza en 65. Le sumamos los 64 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 48. Lo multiplicamos por amplitud y dividimos entre la frecuencia absoluta de la clase donde está ese decil, que es 26. ¿Cuánto me sale? 58,69. Y así solamente se calcula todo eso. Son las medidas de partición. Miren, el cuartil 3 es idéntico al percentil 75. El cuartil 3, o sea, es la tercera parte, o sea, el tercer cuartil es la tercera parte en que se ha dividido la unidad. La unidad lo divide en 4 partes iguales. El cuartil 3 son los 3 cuartos. Y el percentil 75 también es prácticamente los 3 cuartos, o sea, 75% de las 3 cuartas partes en que se ha dividido toda la distribución de datos. Finalmente, graficamos los indicadores. Como el gráfico hace pequeño, he tratado de retratar algunos de ellos solamente, pero ya del análisis, ¿qué podemos sacar como conclusión? Como apreciamos, dice, en el gráfico mostrado se trata de una distribución asimétrica cuya media es menor que las otras medidas de centralización. La media aritmética lo sacamos de acá nomás. Media aritmética, miren, 45,9. La mediana es 50 y la moda está 57. Los cálculos tienen que ser consistentes. La moda está relacionada a la máxima frecuencia, entonces vamos a chequear los 57 picos. La máxima frecuencia está en esta punta. Si bajamos, 55, 61. El centro es 58. Por acá en el azulito está la moda. Tomar en cuenta estas notas al resolver el caso planteado en la práctica 2, el archivo 2 que les estoy adjuntando, y subirlo a su carpeta respectiva de red. Pero por favor, el archivo de la solución de esta práctica, ustedes lo guardan con sus apellidos y con la carrera para que sea fácil identificarlo por si se extraviaran. El examen final del curso es el 22 de diciembre a la hora de clase. No olvidar estar atentos, recargar los celulares y prohibido faltar, prohibido enfermarse
etcétera, etcétera,